Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana volvemos la tertulia de los cuatro fantásticos de siempre y en este caso metiéndonos en todos los jardines que puedan existir. El primero, hablamos de las vacunas y la vuelta a la normalidad por fin. Luego hablamos de política y si es buena idea o mala idea hablar de política en las empresas. El caso Basecamp, el caso de Google, etc. También hablamos del hiring, del talento en general en las startups, de cómo gestionar a escala, de cuándo tiene sentido comprar compañías para incrementar la capacidad de ejecución versus hacerlo uno mismo. Finalmente acabamos hablando de cómo relacionarnos con la competencia y cómo medir y cómo cuantificar qué papel tienen nuestros competidores. En definitiva, otro episodio con temas que nos interesan a nosotros, con opiniones muy fuertes y con discusiones y debates entre nosotros que somos perfiles muy distintos. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, que compartís el podcast con las redes sociales, con vuestros amigos, que nos ayudáis a crecer la audiencia y sobre todo los que os suscribís al canal de YouTube. Y también es posible gracias a nuestro sponsor corporativo, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar todos los datos de la empresa, todos los procesos de los empleados, en un solo sitio accesible para aquellas personas que tienen que tomar decisiones. Muchísimas gracias a todos vosotros, gracias a Factorial y os dejo sin más con la tertulia de INNIC. Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana estoy con Jordi, Juan y César otra vez. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Y como hemos hecho en otra ocasión y nos habéis dado buen feedback, pues la idea de hoy es tener una tertulia sin preparar. Que ese es el gran challenge. No hacía falta decir esto, ¿eh? ¿No? Es que creo que se nota. No, mejor que así. Mejor que haya un disclaimer. O sea, para explicaros un poco cómo funciona este podcast, nos acabamos de juntar cada uno desde donde estamos en distintas plantas aquí en INNIC y acabamos de hacer una lista muy rápida de temas que nos pasan por la cabeza, que hemos estado mirando últimamente y tal. El más importante. ¿COVID se ha acabado, Juan? No se ha acabado. Miradme, no se ha acabado. Por eso te miro a ti. Máscara, no se ha acabado. Evidentemente no se ha acabado, pero ¿empezamos a ver brotes verdes o no? ¿Tú que eres muy negativo en eso? No, brotes verdes en Europa en general, ¿dónde? En España, en Europa... España yo tengo más dudas porque vamos muy despacio. A mí lo que me preocupa es que alguna variante, algún cambio como el de la India, etcétera, pueda llegar aquí antes de que nos vacunemos al ritmo tan despacio que vayamos, ¿no? Para mí la gran noticia es que Estados Unidos va muy rápido, con lo cual va a liberar un montón de vacunas para el resto del mundo. Con lo cual entiendo que nos podremos vacunar, ¿no? Pero esto es un problema que hay que resolverlo globalmente. O tenemos las fronteras muy cerraditas o lo tenemos que resolver globalmente, ¿no? Y vamos muy despacio. ¿Pero qué puede pasar si se vacuna Europa, Estados Unidos, China y luego, pues por ejemplo, en África o en Asia quedan regiones sin vacunar? Pues que hay que... ¿Por qué esta migración es peligrosa? Es peligrosa porque puede venir gente con una variante ante la cual que no haya resistencia. No haya resistencia, ¿no? Como puede ser la de la India o la de que hay en Uruguay, etcétera. Entonces, como tenemos las fronteras muy permeables en Europa... Pero esto es asumir que sabemos algo de viruses y de transmisión, ¿no? O sea, yo al menos no tengo ni idea de si existe esta variante y este problema. Los virus se adaptan, ¿eh? Los virus se adaptan a nuevas... Por eso se supone que la vacunación va a tener que seguir durante un tiempo al menos, ¿no? Y el problema es que cuanto más tiempo le des al virus, más capacidad tiene de adaptarse, ¿no? Yeah. Estimación Europa Q3, Q4. Yo con todo ello creo que el Q3. ¿Sí? Yo espero que sí, que Q3 empiece a... Pero que aparte creo que, al margen de la vacunación, creo que Europa económicamente no aguanta esta situación permanentemente. No, claro que no. Nadie lo aguanta. Nadie lo aguanta. Psicológica y socialmente somos... Tampoco se aguanta, pero somos más tolerables porque somos más dóciles, pero a nivel económico no se aguanta. ¿Tú te has vacunado, Juan, o no? A mí no me han llamado, en cuanto me llamen me vacunaré y espero que sea con la Pfizer o la Moderna, no como estoy leyendo que viene la Janssen, que es de un único disparo y un 60% de efectividad. Pero esto depende del momento, una es la buena y va cambiando, ¿no? La buena siempre ha sido Pfizer y Moderna, yo creo, ¿eh? Por tecnología y demás, y por cobertura. Lo que pasa es que ya en Europa creo que al final nos vamos a vacunar aunque sea con agua, pero hay que vacunar de alguna manera y de salir de esta situación porque no se aguanta. ¿Te vas a vacunar o no? Sí, claro. Sí, cuando me toque, que seré de los últimos. Probablemente. ¿No te dejan no vacunar a tu grupo de edad? La verdad que no tengo, o sea, estoy cero informado de vacunas y coronavirus. No, pero están abriendo para abajo en Estados Unidos. De hecho, salió ayer, creo, que han autorizado entre 13 y 17 años
La de Pfizer, que hasta ahora no lo habían autorizado todavía. No están vacunando todavía 13 este grupo. y 17 años. Teenagers. Ayer hablé con una amiga alemana que me decía que ya en junio van a abrirlo para todo el mundo. Se están vacunando a todo el mundo. Estados Unidos es la clave para crecer. O sea, aquí estamos, digamos, perdiendo mucho tiempo ordenando la cola en lugar de empezar a meter gente y vacunar a todos los que se pueda. Día sí, día no. O sea, día sí, día también. Y en cambio estamos discutiendo el orden de la cola y mientras tanto pues se caducan vacunas, no las distribuimos bien, etcétera. Pero bueno, ya llegará. A nosotros nos queda todavía, ¿eh? Yo creo que nosotros... Nos llevas un par de años, pero hasta después de verano me cuesta creer que estemos vacunados. ¿Es un problema de logística o de suministro en Europa? Los dos. Yo creo que el suministro hasta ahora sí es importante, que no tenemos. Pero no es cuando se juntan, ¿no? Cuando se juntan ya es terrible, ¿no? Sí. Y esto también demuestra que en Europa, que no hayamos sido capaces de desarrollar una vacuna en Europa, más que la inglesa, nos dice dónde nos estamos quedando tecnológicamente. Es preocupante. Bueno, en Barcelona han vuelto a abrir la restauración, por fin. Bueno, se ha acabado el estado de alarma en toda España, ¿no? Es un tema importante. Importante. Esperemos que esto, reanime un poco las cosas, ¿no? Ojalá. Yo creo que la situación es... ¿En Camarón se está empezando a notar o no? Sí. Se nota. Se nota que empieza a moverse los mercados, ¿no? Todavía no a nivel de ferias, eventos, las grandes actividades. Que Camarón tiene un muy buen pulso, porque ves exactamente la actividad en ferias, en toda Europa. Sí. Todavía en esa gran actividad no ha empezado. Ha empezado una actividad más pequeña de gente que ya empieza pues, a moverse temas promocionales, a mover un poco los negocios y tal, ¿no? La gran actividad, ¿no? De hecho, creo que Samsung ya ha dicho que no viene tampoco al Mobile de aquí, de Barcelona. O sea que las grandes ferias, las grandes cosas todavía no se van a mover porque requieren, yo creo que una cobertura mayor sanitaria. Esta semana he recibido una invitación al primer evento que se reactiva en persona en septiembre en Estados Unidos, que es el Chaster, de hecho, que entrevistamos a Jason Lemkin aquí en el podcast. En septiembre, 20 de septiembre o así, lo van a hacer, pero 100% solo vacunados. Que me preocupa que en septiembre todavía no estemos vacunados aquí, pero en Estados Unidos lo van a hacer y van a requerir un carnet de vacuna, que todavía no existe, para permitirte entrar. Sí, es que al final yo creo que si no se tiene carnet de vacunado, el que no tenga carnet de vacunado no va a poder hacer casi un montón de cosas. Yo creo que en Estados Unidos incluso no me extrañaría que en algún momento obliguen hasta para trabajar. A las empresas, sí. Porque es la única manera de obligar a la gente a que se vacune, ¿no? Que es el problema que tiene ahora Estados Unidos, ¿eh? Que no se puede mucha gente no quiere vacunarse. Un tema que he visto últimamente es que Facebook está eliminando, es un tema que te encanta a ti, Juan, está eliminando todo el contenido antivacuna, anti-vaxxer. Sí. Que es muy amplio. Vuelvo a este discurso que he usado tantas veces ya, que es que absolutamente contrario a esto, como no puede ser de otra manera. O sea, estoy en contra de que exista el fact-checking, los neutrales de turno. En este caso no es ni siquiera fact-checking, porque es ya una voluntad o una motivación... Sí. Pero el tener compañías con el poder tan importante de manejo de información y de creación de opinión que nos impongan sus criterios y sus valores al resto de la sociedad es extraordinariamente peligroso. En algunos casos, cuando coincidimos, parece que es bueno, pero para mí es malo siempre, porque no siempre voy a coincidir y crear una sociedad pues, prácticamente de gran hermano orwelliana que me preocupa enormemente. Y que esto lo estemos en Europa asumiendo de esta manera tan natural, que estemos asumiendo que en Twitter te puedan bloquear cualquier cosa porque no te gusta lo que alguien diga, etcétera, me parece extraordinariamente peligroso. O sea, estamos retrocediendo en el tiempo muchísimo y yo me pregunto, toda esta gente en los 60, en los 70, que abogaba por libertades y tal, ¿dónde está ahora para abogar por la libertad más importante del ser humano, que es poder expresar libremente sus opiniones? Estoy totalmente de acuerdo. Es peligrosísimo. Con esto. César, ¿tú cómo lo ves? Yo en general estoy bastante de acuerdo. Sí que creo que... Y ya que dijimos, no iba a hablar de política. No, espera, que viene más. Voy a estirar el hilo ahora. Hoy solo hablamos de política. Que de hecho, cuidado, porque si estamos hablando de COVID, igual no nos dejan ni publicar el vídeo en YouTube. Poca broma. El otro día nos echaron para atrás una update de la aplicación de Factorial porque mencionaba COVID en no sé dónde. O sea, y nos lo echaron para atrás. O sea, no puedes publicar si no eres un organismo oficial. Volvemos a empezar. Es que... Sí, hay 4 o 5 empresas que manejan absolutamente todo, ¿no? O sea, y es peligrosísimo. Es peligrosísimo. O sea, entre esto y la censura que hay en China, yo no sé cuál es la diferencia. Exacto. O sea, esto en China es bastante... Pero son malas las dos. Es bastante eficiente. Claro. En China funciona bastante bien, digamos, para la economía. Depende de qué ángulo estés analizando, ¿no? Sí.
Pero es que Para el poder funciona muy bien. Para el poder, para la economía. Bueno, es que la dictadura puede hacer que la economía sea muy eficiente, sin libertades. Exacto. Entonces, no, yo creo que es un tema que va a ir a más. Va a ir a más. Está en pocas manos la distribución de la información y de las opiniones y tal. Y claro, tienen mucha capacidad de influencia, ¿no? muchísima. Y además... Y no sabes dónde está la línea. No sabes muy bien dónde se acaba, ¿no? Pues dices, bueno, ya el no hablar de vacunas ya es un tema... Estamos entrando ya en terreno peligroso. Muy peligroso. Además, enseguida generan una opinión... Como son creadores de opinión, enseguida a la gente que discrepa de la opinión generalizada, pues enseguida se les acuña como anti lo que sea. O bueno, aquí en España la palabra facha, que sirve para cualquier cosa, o comunista, o antisistema, o anti lo que sea, ¿no? Entonces, enseguida son capaces de llevarte a esa esquina, o negacionista en el tema climático, da lo mismo, lo que sea, ¿no? Siempre te llevan a una esquina en la que a veces tú puedes estar o no puedes no estar, pero yo en cualquier caso discrepo de que te manden a esa esquina. Uh-huh. O sea, es que el debate es fundamental. O sea, en cualquier tema el debate es fundamental. Y que la gente pueda debatir en libertad y sepa que pueda debatir en libertad es fundamental y lo que ha caracterizado la cultura occidental. Yo cuando fui a China flipé en que había enormes estructuras de costes en las compañías de media que hacían revisión de contenido constantemente. O sea, muchísima gente revisando y reescribiendo. Es decir, en China son muy prácticos y tampoco les encanta censurar. A veces prefieren modificar las conversaciones. O sea, cambian el contenido que se está discutiendo. Yo pensaba, ¿pero esto qué sentido tiene? Luego me di cuenta que Facebook tenía miles y miles de personas haciendo algo parecido, ¿no? Entonces dices, hostia, realmente esto es un problema generalizado. Parece el franquismo español, que te dejaban publicar la buena noticia para que pareciera que había libertad, ¿no? Entonces te dejan publicar de vez en cuando algo y parece que hay discrepancia, pero es que el propio sistema abanica y tal, ¿no? Es súper peligroso. A mí me parece súper peligroso. Ahondando en el tema de la política, últimamente ha salido el caso Basecamp, que básicamente pues, ha consistido en que una serie, bueno, se publicó una lista en que se hablaba de forma graciosa de clientes. No se publicó, ¿eh? No se publicó, o sea, se filtró. Internamente estaban teniendo un debate sobre que había una cosa antigua de cuando Basecamp eran 4 chavales y habían hecho una cosa mal hecha, que es que hacían una lista de nombres graciosos de clientes. Una lista de nombres graciosos de clientes. ¿Qué pasa? Que muchos nombres graciosos son graciosos porque son diferentes a ti. Con lo cual tendían a ser pues, etnias o nacionalidades diferentes al típico programador, pues hombre blanco norteamericano en este caso, que era el equipo original de Basecamp, ¿no? Esta lista la hicieron, la dejaron ahí un poquito abandonada y luego los nuevos empleados de Basecamp, que han ido creciendo con el tiempo, hasta hace poco eran unas 50 y pico personas. Que no es muy grande. Es una empresa pequeña en equipo. Y es fully remote, ¿no? Es totalmente distribuida. Y unos empleados dijeron, oye, hemos visto que tenemos este documento que circula, que es como una broma, que no está bien, ¿no? Esto es incorrecto, nos damos cuenta de que es incorrecto y deciden discutirlo internamente y montan como... ¿Pero no se llegó a filtrar el documento? Eventualmente, no sé, pero igual, el problema no viene de la filtración, viene de la discusión interna. Exacto. Y dicen, vamos a montar un pequeño comité para discutir cómo mejoramos la diversidad, la inclusión y la correctitud, no sé, Juan, tú que eres nativo, de la compañía, ¿no? Y empiezan a discutir temas y tal, y llega un momento, simplificando, a que los fundadores, Jason y David, se les hinchan las narices y dicen, oye, todo esto son tonterías, vamos a dejarlo ya, esta lista fue un error, pero venimos aquí a trabajar. Y vamos a hablar de clientes y de software y de tecnología y de features y de roadmap. Y en la empresa no hablamos de política. En los medios oficiales de la empresa. Cuando ellos además son súper políticos en social media. Los dos. Pero dicen en libros. En las herramientas de trabajo de la empresa no vamos a hablar de política. Y ahí ha salido la de Dios. Y se han ido 20 y pico personas de 50 y pocas. O sea, bueno, más de un tercio de la compañía se ha ido en 2 semanas que ha pasado esto. Gente muy, muy top. Gente que llevaba en la empresa 20 años, 15 años. Días que no podía dormir, estaba viendo los tweets de esta gente y pasándole a César, mírate este perfil. Es normal que les pasara esto, ¿no? Ellos son una empresa muy opinionada en general, con todo. Los 2 founders, como dices, son muy, muy, muy opinionados y la gente a la que han contratado es muy opinionada. Entonces, claro, cuando de repente dejas de permitir opinión, pues la gente dice... Se han cansado de la opinión. Se han cansado, dicen, ya está, hasta aquí. Se han cansado, es un error. Es un error. Un mal día, reaccionaron así. Además lo hicieron mal. Hicieron un blog post público antes de explicar internamente. Súper magnánimo, además, ¿eh? Sí, exacto. Por mis bueno, de estas cosas que escriben ellos. Sí.
y ni lo comunicaron internamente. ¿Sabes? O sea, el empleado abre Hacker News, lee esto y dice, pero ¿qué mierdas es esto? Y además pues, empiezan a... Entonces ya ahí se complica, ¿vale? Y ahí es donde la gente dice, es que esta lista era racista. A ver... Claro, seguramente había un bias de falta de diversidad en la compañía, pero a mí no me imagino que la persona que escribía esto lo estaba haciendo de una forma racista, pero sí que lo estaba haciendo con bias. Pues que le parecía gracioso un hombre chino. Pues ser racista sin intentar ser racista, ¿eh? Sí, esto es otro melón. Otro melón. Pero... Es un buen melón. Y luego les han acusado a ellos de supremacistas, ¿sabes? Y claro, los tíos ahí, en lugar de pedir perdón, recular y darse cuenta que el mundo es un lugar muy peligroso, han dicho, esto no es supremacismo, y ahí ya, ¿sabes? En plan, que digo yo que no es supremacista, lo dices tú blanco, tal, y se ha liado. Se ha liado mucho. Bueno, Juan, ¿tú qué piensas? Es un tema complicado, ¿eh? Todo hombres blancos. No, es que yo también. voy a las dos. No a eso, sino... Cada empresa tiene su cultura. Y es muy importante saber qué cultura tienes en la empresa. Si tienes una cultura en la empresa en la que se habla de política y es normal hablar de esto, de repente, porque no te guste que se hable de política y tal, está mal, ¿no? Porque yo nunca he pensado que la empresa es un sitio donde se tiene que ir a hacer política. Yo empiezo a vertir mis opiniones políticas en la empresa. Yo no he trabajado nunca con nadie que sepa o con el que tenga discusiones políticas en mi trabajo habitual. Por lo tanto, o sea, depende qué cultura has creado en la empresa. Eso no es cierto. ¿En la empresa? Bueno, tú y yo tenemos conversaciones políticas todo el rato. Muchas veces, pero fuera de la empresa. Son fuera de la empresa. Bueno, Son las paredes. Lo importante son las paredes. Ahora que vivimos en el mundo remoto. Con el equipo con el que trabajo habitualmente, con toda la gente con la que trabajo en Camalún, yo no vierto ideas políticas habitualmente. Yo no hablo de política. Pero eso no evita que la gente tenga ideas políticas y las acabe Y por ejecutando supuesto, en el todos trabajo. tenemos ideas O sea, al final políticas es y tenemos inevitable. ideas sobre el cine o sobre qué película, sobre la literatura, pero no hablas de esos temas, ¿no? Pero acaba afectando al trabajo. Pero al final... Acaba afectando al trabajo, quieras o no. Claro, el ejemplo depende. Si tú tienes una cultura en la que es normal hablar de estos temas, hablar de temas de... En estos casos, más que no solo son temas políticos, si son temas más que políticos, ¿no? De filosóficos de la vida, sobre la discriminación, sobre las minorías, sobre mil ¿Y eso cosas. tú que has estado en empresas habituales, americanas? ¿Eso es habitual en las empresas americanas? En algunas tu empieza a ser experiencia. habitual. Bueno, en algunas empieza a ser habitual. Yo creo que en algunas, sobre todo, donde le sobra dinero, no tienen tanta preocupación por el negocio porque van solas. Y entonces... Que eso sería la otra parte. Que es la otra pata. Tienen mucho desarrollador o mucha gente de mucho valor añadido que en cualquier momento se puede ir a cualquier lado. Mucho poder. Con mucho poder. Mucho poder. Y están cogiendo el poder de la compañía y quieren que la compañía, que además en algunos casos tiene un poder casi monopolístico o tiene un poder muy grande en el mercado, pues esas opiniones que ellos tienen que son muy importantes las viertan en el mercado y generan opinión en el mercado. Y eso es también muy peligroso. Porque además desvirtúas el origen de la compañía y acaba siendo una compañía que utiliza su poder para que aquellas personas que están dentro de la compañía que tienen mucho poder hagan ideología y hagan de medio de comunicación, ¿no? Y esto es lo que pasa en Estás algunos hablando ahora, sitios. por ejemplo, del caso de Google, ¿no? Por que ejemplo, es un también caso se claro. organizó. Es un caso claro. En cierto momento se organizó un comité ético donde se discutían temas políticos dentro de la compañía. Sí. Temas políticos como... Y eso acabó como mal. ¿Acabó mal o no acabó? Forzar a la compañía a decir Black Lives Matter, o en el caso de Basecamp, decir que condenas el holocausto. ¿Sabes? O sea, obligarle al founder a decir que condena el holocausto. Sí, no. Cuando nunca ha dicho lo contrario. Pero los empleados dicen, es que si no dices esto, nos vamos todos. Es una cosa rarísima, ¿no? Es raro. Absolutamente. Sí. Es un... A ver, yo Y que podemos estar todos de acuerdo, evidentemente en esta mesa. Sí, sí, estaremos condenamos todos de el acuerdo que holocausto. condenamos el Sí, holocausto, me extrañaría por que favor. ahora se Pero montara es que un mañana piquete. puede ser que condenamos, no sé, Sí. lo que tú quieras. Condenamos muchas cosas. Es un sí. tema complicado. Yo creo que no se puede separar las personas de la política. La política es al final la gestión de lo social, de lo público. Y es difícil separar. Ni de la empresa. Y una empresa al final es un pequeño espectro, ¿no? de lo público. Y con lo cual, pues es normal que tengas a gente y tengas a gente con sus ideas. Y que tienes que tener una visión abierta, inclusiva, que acepte todo tipo de... Eso es lo difícil. Bueno, depende de cuál sea la Eso es cultura lo de la difícil, empresa, porque todo el efectivamente. mundo es abierto e inclusivo as fanas tú pienses como yo. No, Cuando piensas como yo, precisamente... soy abierto e inclusivo. No. En el momento que no piensas igual, no eres tan... No digo nadie en En particular. cualquier caso, digo general, lo que sí que es verdad es que tú vienes a la empresa a hacer un trabajo. Y claro, hacer un comité de discusión política está muy bien. De hecho, a mí me interesa.
Pero siempre lo digo, a las 8 Si te sobra tiempo, sí. A las 8 de la noche, ¿no? O sea, la misma gente, oye, nos podemos sentar ahí con unas cervezas y discutir estos temas. Y voy a ser el primero. Pero el problema es que durante el día hay que trabajar. ¿No? Totalmente. Yo creo que esto es un poco lo que tú dices de los desarrolladores. Depende de la correlación de las unidades de tiempo trabajado con la unidad de producción. Venimos de un mundo donde había líneas de producción y cada hora de trabajo era hora de producción. Y eso hoy cada vez es menos. Hay menos correlación entre la hora de... Entonces, ¿cómo separas tener una discusión política del trabajo si dices que se está juntando todo? O sea, separas... O sea, porque la lista esta, por ejemplo, la lista de nombres, esto se hizo en horario laboral, ¿sabes? Dentro de la empresa. Esto lista de nombres, a ver, se hace en cualquier departamento de atención al cliente en todo momento. Porque al final la gente que está haciendo siempre lo mismo... Pero la pregunta no es si algún... se hace o no se hace. El problema es ¿es ok hacerla? El problema es que... No es ok hacerla. Obviamente que no es ok hacerla. Pero se hace. Y cuando la empresa se da cuenta, se lo comunica y dice, oye, esto no hay que hacerlo. Claro, porque aunque no te eso es hayas lo que- dado cuenta, eso es lo que tiene que pasar. hay un racismo, hay una Claro. xenofobia y esto no lo habíais pensado. Hostia, tienes razón, cagada, la rompemos y seguimos. En general, la mayoría de gente Next. reacciona así, entiendo y yo. el problema es que la discusión política no es como la discusión de cine. La discusión de cine te puede gustar una película más o menos, pero ya está. La discusión política al final acaba nuevamente de otra manera. No tiene por A qué. hostias. Acaba mal. Normalmente acaba mal. No Normalmente tiene acaba por qué, mal. no tiene por qué. No, En general acaba mal. Las discusiones políticas... Aquí no nos hemos hostiado nunca, Y no lo digo ahora aquí, en Camalún, que el otro día vine con el ojo morado. Bueno, claro, he hablado por mí. Estamos viviendo en general en sociedades muy polarizadas. Se está polarizando mucho la opinión pública. Es decir, antes yo he vivido en Estados Unidos gran parte de mi vida y, hostias, nunca ha habido la polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos. Es un país partido por la mitad en dos, Sí. ¿no? Y vemos las elecciones en España y va a pasar parecido. O sea, se parte, ¿no? ¿Creéis Entonces, que las parte de opiniones eso están muy polarizadas. viene determinado por el social media y los algoritmos de personalización de contenido que al final te acaban mostrando siempre tu contenido y te Hombre, acaban claro, ensalzando más? refuerzan los pensamientos que ya tienes y están optimizados para eso. Porque cuanto más veas el contenido que te gusta, más anuncios vas a consumir. Es obvio. Claro que pasa Hay un esto. documental en Netflix No solo que anuncios. habla de este tema, que sale gente que dice, hemos cambiado el mundo, developer de tal, y digo, a ver, eso no tanto, ¿no? Tampoco tanto poder no tienes, pero sí que es verdad que es un poco alarmante, ¿no? Mucho poder, ¿eh? O sea, se generan estas burbujas de solo esto importa. Es más es una fuerza natural de que te lleva la tecnología. O sea, ¿no? la Me parece psicología- que la más allá psicología- del producto determinado o tal, ¿no? Yo creo que la psicología es la raíz de por qué pasa esto, pero la tecnología nos hace que vaya muy rápido, Sí, que es un- itere muy rápido, itere muy rápido. hasta este máximo local, que es lo único que existe. El blanco o el negro, ¿no? Sin... Delicadísimo este tema. A o B. AV. No, pero te lleva mucho al extremo la tecnología muy rápido. ¿Qué es lo que hace la tecnología? Acelera. Mira, ahora, por ejemplo, en Francia ha sacado una ley, el gobierno francés, no sé si habéis leído, que prohíbe el lenguaje inclusivo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, todo lo que decimos en España, nosotros, nosotras, nosotres, Ah, sí, todo esto, esto. en Francia, por ejemplo, está prohibido. por ley. ¿Qué se dice? No, han dicho que, mira, oye, el lenguaje inclusivo es una gilipollez. Ha dicho el gobierno Hay una ley que francés. dice esto. Han sacado una ley. No, han sacado una Eso ley no sé que lo prohíbe, ¿no? para la educación en el colegio. No podéis decir Es una eso. gilipollez. No, para la educación en el colegio. Pero sí, Ya. sí, han sacado una ley para la educación en el colegio diciendo, oye, no podemos seguir así porque mientras estamos haciendo este lenguaje inclusivo en el colegio que no resuelve nada, los chavales siguen sin aprender lenguaje, sin aprender matemáticas, sin aprender tal y cual. O sea, vamos a dejaros de esto, el lenguaje es este, el lenguaje no es inclusivo, el lenguaje es el que hay, tal, ¿no? Independientemente de que uno esté a favor o en contra de tal, y lo que digo es que hemos llegado a ese punto. Hemos llegado a ese punto, ¿no? ¿Habéis visto en el LinkedIn la gente pone he, she, he, En Twitter, sobre his? todo, sí. Bueno, en todos lados. Bueno, es que esto lo puedes hacer tan largo como quieras. Es largo, ¿eh? O sea, totalmente. Puedes hacer hay parodias para escribir, para hablar 3 minutos puede estar 10 horas. O sea, porque claro, si empiezas a Hace No hay falta- hacerlo problema así, con eso. Al final cada uno que haga lo que quiera. ¿no? Pero tú no lo pones. No, porque ¿Por qué? a mí me da igual. O sea, no tengo un Yo creo que tienes estoy en una que- posición de privilegio donde no me hace falta poner eso. Ya, No, pero no, la gente que lo pone no lo pone porque lo necesite, lo Claro, pone no es un tema de necesidad. por simpatía a una No, comunidad es un tema de principios. minoritaria. No, ni simpatía. Es un tema de ideología. Es una solidarización. hay varias causas. Porque no arreglas ¿eh? nada, Yo creo pero que te hay varias solidarizas causas. con gente que tiene un reto, que es que en el idioma la identidad de género No, pues nos se estamos yendo, se nos pisa. estamos yendo por las ramas. Vamos de tecnología y negocio. Mejor. Que sabemos es lo que más nosotros que podemos de- saber que algo. de otro. A ver, A ver,
César, una cosa que tiene es que va constantemente leyendo Hacker News, ¿no? Y descubriendo productos nuevos, ¿no? Y otras cosas. Y otras cosas. Uno de los productos que comentaste me contaste hace poco era Mighty. Mighty. ¿Qué es Mighty? Mighty es una startup nueva del founder de Mixpanel, que lleva un par de años ya trabajando en ello con un equipito. Están bastante bien invertidos, ¿se dice esto? Sí. Y lo que están construyendo es básicamente un modelo nuevo de navegador. Está basado en Chrome, pero le dan una vuelta completa a cómo funciona, porque en lugar de ejecutar el frontend de una página en el ordenador de la gente, que es como estamos acostumbrados a que funcione en un navegador, ellos lo ejecutan en sus servidores y lo que hacen es un streaming de vídeo interactivo a tu máquina. Entonces tú puedes, desde un ordenador muy poco potente, o básicamente desde una pantalla, interactuar con aplicaciones muy intensivas en frontend. Pues pensad en un Google Spreadsheets, pensad en un Figma. ¿Un juego? O con juegos incluso, correcto, porque ahora puedes ejecutar juegos en el navegador. En un navegador. Correcto. Pero no tienes los ventiladores de tu ordenador explotando y el frontend diciéndote no hay memoria suficiente. Y no sé, para mí tiene bastante sentido porque cada vez estamos viendo ¿Lo más. usas? No, porque está en beta privada. Está ahí apuntado, pero no. Pides una invitación, ¿no? A la audiencia. Si no lo uso por eso, pero sí que me parece interesante porque me he encontrado con estas barreras frecuentemente. O sea, al final nosotros trabajamos en cosas de internet y trabajamos con un montón de herramientas que están basadas en tecnologías web. Y yo particularmente en mi caso me he encontrado con stoppers en Google Spreadsheets cuando estás trabajando con un montón de datos haciendo transformaciones gordas. ¿Pero por qué hace César con tantos datos? Yo qué sé, tío. Hay veces que tengo un dataset muy grande y tengo que transformarlo en otra cosa. Piensa Excels de claro, la lista de clientes. Bueno, no cabe. Esto es enorme. Pero sí, y te encuentras con que no da más de sí, Google Spreadsheets, ¿sabes? Yo que sé, Figma también es una aplicación que se ejecuta solo en frontend y está basada en tecnología web. Hay un momento que el ventilador se pone a tope y eso no tira más. Y mira que está muy optimizado, pero sí que estamos moviéndonos a un modelo donde cada vez las aplicaciones están más basadas en tecnología web. Tenemos un montón, o sea, la mayoría de las aplicaciones que yo uso están basadas en Electron, por ejemplo, y eso llega, o sea, no está súper optimizado. No es como ¿y cómo recoge la interacción nativa del usuario? A ver, yo supongo que le manda las coordenadas del ratón y los clics y keystrokes y estas cosas. El servidor lo ejecuta y devuelve la imagen en vídeo. Es un formato que cada vez se está viendo más en gaming también, donde los ordenadores ya no son esas torres gigantes con gráficas potentes que cuestan una pasta. Y se democratiza un poco el poder ejecutar juegos en ordenadores de alto rendimiento, pero que no están en tu máquina, sino que viven en el servidor de la empresa que te ofrece este servicio. Tenéis servicios como Stadia, Nvidia, GeForce Now, Microsoft ha sacado ahora Xbox también Cloud. Estamos moviendo hacia este modelo de forma bastante agresiva. O sea, cada vez se está viendo más. Y al final, pues yo sé, tú tienes un móvil, tienes un iPad que no tiene una potencia gráfica muy grande ni de procesamiento muy grande y las conexiones a internet cada vez son mejores. Pero tiene 5G. Correcto. Entonces es muy obvio este cambio para mí. Antes comentamos un poco lo cíclico que es de los paradigmas, del cambio de paradigmas, ¿no? De cómo pasamos de cliente... mainframe terminal, exacto. ¿no? Son los primeros ordenadores donde había un edificio entero con procesadores y storage y luego una pantalla y un teclado. De eso nos inventamos, no habíamos nacido, pero nos inventamos el PC, donde la gracia es que... sí habíamos nacido. Bueno, todavía no la invención del PC. No habíamos nacido. Yo estaba a punto. Tú sí que habías nacido. Donde se simplifica y se hace una unidad autocontenida porque el procesador ha mejorado y la complejidad electrónica sobre todo se ha hecho más pequeño. Se ha hecho más pequeño y puedes tener una cajita donde lo tienes todo.
Entonces viene Internet y empezamos a tener muchos datos en muchas partes y tenemos un montón de servidores y se simplifica en el cloud, donde cada vez se ponen más cosas en el cloud y el ordenador no necesita tanto storage. ¿No? O sea, antes el disco duro que tenemos casi nadie le importa porque está casi todo en el cloud, ¿no? Quieres disco duro para trabajar. Entonces llega mobile y comprime todo y básicamente tiene una batería y volvemos a hacer todo en web aplicaciones en lugar de aplicaciones desktop. Ahora todavía estoy en el 2005, donde en lugar de aplicación desktop lo movemos todo a aplicación SaaS web. Entonces llega otra y dices que estamos perdiendo mucho tiempo mandando información back and forth, con lo cual te voy a hacer el Rich Internet Application, las RIAs que se llamaban antes, que es aplicaciones JavaScript, que es todo lo que usamos ahora, muy, muy bestias y solo APIs para comunicarse. Y llega un momento en el cual hay tanto JavaScript en el ordenador que no da más de sí, que este va y lo hace en streaming, porque tenemos 5G y en cambio el procesador y el acceso a storage en local es más lento que streamear el cálculo hecho en remoto, ¿no? Y antes lo hablábamos que esto... Al principio, yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, tú y yo juntos, que obviamente teníamos PCs y en algunas aulas todavía tenemos unos mainframes con terminales de Sun Microsystems. No sé si te acuerdas, ¿no te acuerdas? Que usábamos unas terminales de Sun Microsystems con una arquitectura súper friki y tal. Y pensaba que esto ya se ha acabado para siempre, ¿no? Ahora todo estará en local. Y luego ves que va y vuelve y va y vuelve. Fíjate, Romero, que este loop que has comentado de back and forth en 30, 40 años es la rapidez de la revolución tecnológica, ¿eh? O sea, comparada con la revolución industrial, en 40 años este back and forth ha pasado 6 o 7 veces. Sí. Es tremendo la velocidad a la que vamos, ¿no? Y el tema es que como siempre hay un bottleneck, Exacto. la innovación va a ese bottleneck. Pero cada vez el back and forth es más rápido, ¿eh? Correcto. Ahora es cada año. Antes era cada 20 años, cada 10 sí. años y ahora es cada año. Es una locura, ¿no? O sea, en nuestra empresa anterior lo hacíamos todo en Rails y el JavaScript era muy tontito, ¿no? Ahora en Factorial todo está en el cliente y ahora parece que tenemos que hacer ya streaming de la solución hecha al cliente con un navegador como este. Es muy rápido. Pero bueno, siempre se resuelve el bottleneck, cada vez se resuelve más rápido, entonces aparece otro bottleneck y se va a resolver esto, con lo cual no hay un status quo, o sea, siempre seguiremos iterando, ¿no? Hay unos factores clave como son la capacidad de computación, la capacidad de storage, las baterías, las baterías que van determinando en cada momento en qué estado tecnológico que es más eficiente, ¿no? La conexión a Internet también. ¿Eh? La conexión a Internet, que es lo que enablea todo esto. Claro, también. Brutal. Este modelo con una DSL de antes, impensable. O sea, no se podría hacer. O con un 3G. O con un mobile, ¿no? Porque ahora realmente hay más uso internet mobile que desktop. Lo que hace que desde un punto de vista de negocio, siempre se habla, ¿no? El SaaS, margen infinito, tal. Ostras, tienes que estar moviéndote muy rápido. Tienes que estar adaptando constantemente a la tecnología. Y algo que normalmente pues, puede ser un CAPEX, en realidad, si lo ves con perspectiva, se va convirtiendo en un OPEX, ¿no? Porque tienes que estar siempre moviendo operativamente el negocio. Totalmente. Ahí donde está el cuello de botella o la última tecnología, ¿no? No solamente tienes que optimizar continuamente el negocio, sino que corres el riesgo de que en un momento determinado haya alguien que te dé un salto cualitativo y entonces te quedes fuera de juego. Con lo cual es todavía peor. Porque la optimización es lo bueno siempre. Porque estás jugando en la misma liga. No todo es optimizar. Hay cambios de paradigma. Eso es lo que te digo. Cuando hay un cambio de paradigma, estás fuera de juego. Ya no es optimizar, con lo cual es mucho más peligroso. Ya no solamente es un OPEX continuo, sino que te juegas a que haya un cambio de paradigma. O sea, actualmente ya no estamos en que la tecnología desplaza lo analógico. No, es que la tecnología desplaza la tecnología. O sea, los players primeros que entraron a la tecnología se quedan fuera si no están en el nuevo paradigma, ¿no? Ya nos estamos desplazando entre players desde hace años. Sí. Y eso es algo que yo no sé si todo el mundo se da cuenta, ¿no? Al final que ganas es el que tiene el game ending, ¿eh? Oye, una pregunta. César, has hablado del fundador de Mixpanel. ¿En qué punto está Mixpanel? Por hace mucho tiempo que no se habla de Mixpanel. Y en su momento... La verdad que no tengo muchas noticias. A ver, yo como usuario de... como usuario de aplicaciones de analítica, un Mixpanel para una empresa como Factorial no tiene mucho sentido. Es muy simple, muy simple. O sea, al final nosotros... El tipo de analítica que hacemos lo hacemos... Súper compleja. No es súper compleja, pero sí que necesitamos... Si peta el Google Sheets. Sí que necesitamos hacer operaciones complejas con datos que no pueden vivir en Mixpanel siquiera. Entonces... Ha cambiado el paradigma. Sí. O sea, hay demasiados datos, ¿no? Porque Mixpanel intentaba simplificar. Simplificar los datos. Aquí tienes clientes y aquí tienes acciones. Y yo ya te lo doy todo masticado. No, y además también en el tipo de analítica que hacían, que esto no sé si lo llegaron a sacar, no estoy muy informado, pero ha habido un cambio bestia, y esto quizás es demasiado detalle, pero ha habido un cambio bestia
entre aplicaciones de analítica donde tú le pasabas los eventos de tu frontend, los eventos que los usuarios hacían, pero tenías que picarlos a mano, ¿sabes? Tenías que detectar, vale, pues es cuando hacen clic en este botón, cuando añadir al este carrito, formulario, no sé qué, y tienes que hacerlo. Y gestionar la amalgama de miles de eventos que van cambiando sobre distintas categorías de tus productos y servicios. Es muy difícil. Pero entra un Heap Analytics en la jugada y esta gente captura... O un Google Analytics. No, Google Analytics sigue el modelo antiguo también. Heap... No. Google Analytics sigue los dos modelos. Tú puedes enviar eventos custom o tiene su propia forma de traquear todo. Sí, tiene la propia forma. Claro. Entonces, tú puedes complicarte la vida. Sí, pero es basado en page views. Bueno. Pues que ahora ya es Eso todo. se te queda corto, ¿eh? Claro. Yo hablo del modelo de Heap donde traquean todo lo que los usuarios hacen, Exacto. lo agregan en un data warehouse gigante que tienen y tú puedes retroactivamente definir un nuevo evento de tu frontend y mirar cómo ha evolucionado a lo tienes el largo del historial. tiempo. Va más allá de page views, Analytics. Es un 10x. O sea, es... No, pero aquí sí que hay un cambio de paradigma, que es que el storage y el acceso a los datos, como hablamos hace 2 podcasts, ahora es baratísimo, no es un cuello de botella. Ya no hay que afinar. Ahora es a chorro. Guárdatelo todo, no el Diógenes que decimos a veces de los datos. Guárdatelo todo y ya haremos preguntas. Y se puede hacer. Esto hace 10 años no se podía hacer. Y ahora sí. Por cierto, Suhail Doshi, que es el fundador de Mixpanel, lo escuché en un podcast un día explicando que la empresa se le había quedado grande y que quería empezar otra cosa porque él era un creador. Sí, él es más maker. Es más maker. ¿Creéis que existe este paradigma? Y aquí lo uno con un tema interesante. O sea, ¿qué pensáis sobre el CEO founder versus el CEO profesional? Sí, vaya. Da para... vaya pollastra. Esto es un pollo. Es un pollo. Pero mira, él, por ejemplo, claramente se autoidentifica como, no, yo es que soy de crear cosas. No soy de escalar cosas, ¿no? ¿Tú creas cosas para escalarlas o...? ¿Y es realmente una persona que es buena creando cosas puede aprender a ser un buen gestor? ¿O es algo que tiene que tener en la sangre? Pero tampoco es un tema de si puede o no. O sea, es un tema de si quiere. El tío no le motiva a hacer eso. No le motiva a crear cosas nuevas, tecnología nueva. Por eso se ha metido ahora en esto. Porque no le motiva coger una empresa que factura 10 y llevarla a 100. No le motiva. Hay más cosas. Supongo, tampoco le conozco personalmente. Es la lectura que hago en base al contexto que tengo. Y ahora hay más cosas. Te va complicando la vida poco a poco con los contratos, con las diluciones que vas teniendo. La empresa se va complicando y hay un momento donde ya no es solo la gestión. O que igual vio el cambio de paradigma en los SaaS de analítica y dijo, con todo el legacy que tenemos es imposible que hagamos lo que está haciendo esta gente que lo hace 10 veces mejor. Y me voy. ¿Qué piensas, Juan? Da para un podcast. Da para un podcast. Yo creo que es un tema muy, muy largo. Para mí da para un podcast. No creo que hay ni uno ni lo otro, ni el CEO solamente. No solamente hay 2 tipos de personas. Cuando decimos el CEO gestor, si el gestor es pasar de 10 a 100, eso es un gestor. Hostias. Para mí, es que, claro, cuando ponemos la palabra gestor, parece que es el que está gestionando algo que ya existe, que es grande, no es el gestor de, no sé, de Telefónica, ¿no? Hostia, pasar de 10 a 100 es gestionar. Como Juan está en 2 unicorns, siempre nos vacila todo el mundo diciendo, ¿y si no haces de hecho un unicorn? Tú no eres nada. ¿Cómo? Como tú has hecho 2 unicorns, ¿no? Todos los demás... Es que pasar de 10 a 100 puede ser muy difícil, ¿eh? O sea, no es como coger la gestión de Telefónica y crecer al año un 3% o un 2% o menos 3%. Es que CEO ya... Es que claro, que es de 10 a 100. ¿Qué es CEO? Eso es un gestor. O sea, es un visionario también, ¿eh? No es nada fácil, o sea, pasar de 10 a 100. O sea, igual es un salto más difícil, ¿eh? Hay que crear producto, hay que crear demanda, hay que crear una organización, luego hay que crear una eficiencia... a veces hay que optimizar y todo eso son diferentes CEOs. Pero sí que el tipo de cosas que haces para llegar de 10 a 100 son muy distintas a las que haces para llegar de 0 a 1. Sí, pero eso y no para quedarte en 100 y optimizar también. Es un gestor. Para mí no es un gestor. No. Y luego yo creo que sí que hay gente que es muy buena generando ideas, porque yo lo he visto en mi vida, ¿eh? He tenido gente que era genial generando ideas, pero luego haciéndolas crecer es otra historia. O sea, hacer crecer una idea es muy diferente. Y hay gente que vale para las 2 cosas. Jeff Bezos, ¿no? Vale para las 2 cosas. Y hay gente que solamente es muy buena teniendo ideas, pero luego desarrollando esa idea es otra cosa muy distinta, ¿no? Tiene nada que ver, depende. Es un tema que es uno de mis temas favoritos. A mí me interesa mucho este tema. Y la verdad es que yo creo que las ideas, o sea, una persona que genera ideas y punto, no debería ser un fundador, ¿sabes? No debería ser considerado... O sea,
le damos mucho valor a la idea, pero es que ¿qué es la idea sin la ejecución? O sea, al final, la ejecución es parte de la idea. No se puede separar una cosa de la otra. Entiendo que aquí en el perfil Ejecución CEO inventor, inicial. Ejecución inicial, ¿no? claro, son las dos cosas. Tienes la idea y la ejecución. Inicial. ¿Y, Claro, ¿Y qué es esta cosa del inventor? O sea, esto sí que es un paradigma antiguo. O sea, hoy en día, en mercados tan cambiantes, no existe el concepto de inventor. O sea, no existe. Sí que existe. Se ha transformado. Existe en cosas inventa, muy concretas. y no todo el mundo inventa. Amazon inventó en su fundación inventó, y sigue sí. inventando. Sí, Coño, ha inventado muchísimo y no para de inventar. Pero inventa como forma de vida, ¿no? Como forma de Sí, vida. Amazon es En el día a día. el caso rarísimo. Claro, hablando de pues servicios. eso. Pero la mayoría de empresas No ha creado el invento. Amazon es pura operación, ha es creado pura muchos ejecución. inventos y tiene una máquina de inventar, que es la magia de Amazon, que de momento no hay casi nadie más. Google lo intenta, es el segundo y está muy lejos. Falla mucho, además. Pero lo Clarísimos. intenta. Sí, sí. Porque realmente hace cosas muy raras, que está bien, porque significa que están intentando inventar, pero no están consiguiendo inventar otra cosa que no sea una plataforma de anuncios, que es lo que paga, ¿no? Amazon pagan cosas que se han inventado hace poquito. Pero la mayoría de empresas se inventan una vez y luego pues estiran el chicle. Y eso es parecido al debate de ¿a quién promocionáis en vuestros equipos? ¿A la gente que tiene un skill individual y tiene una capacidad, tiene un talento individual, es capaz de crear? Y luego ya aprender a gestión, ya le enseñaremos la disciplina de la gestión, o no, promocionamos al gestor y ya ir aprendiendo los detalles de la ejecución. Como haces la pregunta es obvia ya la respuesta, ¿eh? Bueno, las opiniones se me ha notado. Sí, sí. He intentado hacerla neutra, ¿eh? Cero neutra. O al pringao ese que no tiene ideas y que no sabe hacer cosas, pero que te hace unos PowerPoints muy bonitos. Ostras, no sé, yo creo que la gestión se puede aprender. Sí que es verdad que no es fácil, es una disciplina por sí, pero está bastante explicada, está bastante extendida, se ha testeado con muchos humanos durante muchos años. Sin embargo, el talento individual de cómo crear es una cosa que es un rara avis en muchos ámbitos, ¿no? Yo me aferro a la gente que tiene talento individual. Sin me aferro. talento no hay nada. O sea, Talento como individual claro. contributor. Y los grandes gestores tienen un talento brutal. También. No conozco ningún gran gestor que no tenga talento. Brutal. Y el gestor mediocre no tiene nada de talento. Es muchos O sea, grandes por gestores favor. son malos gestores, ¿no? ¿Eh? Hay muchos grandes gestores que son malos gestores. Totalmente. En la parte de gestión. Pero hacen algo bien y consiguen que el resto pase, ¿no? Sí. Aún y que son muy malos comunicando, organizando, planificando, tal, las cosas pasan. Ahora, esto de que gestión se aprende o no. Ya. Sí, O sí, no, yo o no, también o he hecho no, caras. O sí, no, sí, sí. o no, claramente. Sí, yo creo o que no. se aprende lo que... Ojo, una cosa es que se aprende y la otra es que sea Jeff Bezos. ¿Sabes? O sea, puedes aprender Claro, a gestionar un equipo de 8, igual no gestionar un equipo de 8000. Son distintos. Son retos Es distintos, que de escalas distintas. la gente en la gestión se cree que es... 800.000 en casa de Amazon. O sea, es que mucha gente cree que en la gestión es aprenderse, no sé, 5 o 6 metodologías, o 10, o 15, o Te 20. estoy poniendo la defensiva, ¿eh? ¿Tú cuántas sabes de metodología? No me pongo la defensiva. A ver, no hemos ido a Harvard No, nosotros, Pero evidentemente. en Harvard lo primero que aprendes es hacer preguntas, no usar metodologías. Lo más difícil siempre es hacer preguntas, ¿vale? Estoy de Pero lo acuerdo. difícil es hacer las preguntas. O sea, eso es lo que es un buen CEO. Un buen CEO es el que sabe hacer preguntas, ¿no? Y a quién tiene que preguntar y qué tiene que preguntar. Es lo que te enseñan en Harvard, ¿eh? El case review de Harvard es preguntar, saber preguntar. Es lo más difícil. No ir con la respuesta, ir con las preguntas, ¿vale? Pero luego las metodologías es que, claro, es como tener un toolbox, ¿sabes? Y, hostias, hay gente que coge siempre el puto martillo para todo. Eso, el martillo puede ser muy bueno para clavar un clavo, pero si tienes que poner un tornillo, mejor usas un destornillador que un martillo, ¿verdad? Entonces hay gente que usa siempre el martillo para todo. Porque como han enseñado la metodología, mira, ahora toca change management. Hostia, change management. Ahora toca, vamos a hacer planificación estratégica en plataforma. Pues en plataforma. Ahora por ambition driven. Ahora lo hacemos basado en tal. Y ¿Qué está diciendo? y vas cogiendo siempre la metodología que te han enseñado, ¿no? Que te han enseñado. No, hostia, lo difícil es saber lo que tienes que usar en cada momento con el equipo que tienes y con el momento que estás. Y eso yo creo que no es tan obvio, porque si fuera tan obvio, pues tendríamos un manual que todo el mundo lo supiera, ¿no? Y no pasa. O sea, gestionar una compañía haciéndola crecer, no gestionar compañías para que estén siempre en el mismo sitio, No, está claro. es muy difícil. ¿Y cómo Es se muy aprenden difícil. estas skills que dices? ¿Cómo se aprenden? Claro. Hostias, Lo preguntas para un amigo, ¿no? Exacto. Es que tengo un colega. Aquí en Harvard. No hay que ir a Harvard, ayuda. Ir a Harvard ayuda a estar con gente más lista que tú, más brillante que tú, de la que puedes aprender. Ayuda a ser receptivo en la vida y aprender de la gente y estar continuamente aprendiendo. De eso ayuda. Ayuda a querer hacerlo,
Eso sí, no tienes voluntad, tener ganas, o sea, eso también es muy importante. Y también creo que hay que tener algo por dentro que te lleve a hacer eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que Leo, voy a poner el ejemplo de mi primer jefe, Leo, es un líder? Era un líder, pero es un líder que nace o se hace. Gran parte nace. O sea, ese liderazgo es natural. O sea, tú no puedes hacer un Leo solamente porque vayas a Harvard. No acabas en Harvard siendo Leo. Yo estoy seguro. Pero no puedes hacer un Leo o un Bezos, pero puedes gestionar. Entonces, puedes aprender a gestionar mejor, a hacer preguntas mejores, aprender mejor metodología y acabar siendo pues un mediocre como yo. Has dicho una cosa muy importante, que es el querer, ¿eh? El querer, qué poco valor le damos. El querer y es qué muy importante, qué importante ¿Qué es el querer o creer? Querer. Vale. Querer. De verdad, las grandes barreras que me encuentro en el día a día es en el querer, ¿eh? No en el saber ni en el poder, en el querer. El querer. Importantísimo. Sí. Y relacionado con eso, estoy estirando aquí el chicle. ¿Cuándo creéis que vale la pena comprar una compañía? Directamente relacionado. Ahora encontré la relación. Versus crecer una compañía. Es decir, cuando tú quieres desarrollar un plan, ¿no? Te lo dices para un amigo, ¿no? También para un amigo. No, pero concretamente vamos a desvelarlo todo. César ayer me dice, oye, ¿por qué no compramos compañías? ¿Por qué no compramos compañías? Hay compañías muy pequeñas que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y hay marketplaces incluso que juntan estas compañías, ¿no? Que están en disposición o en interés de vender y que hay talento, han descubierto algo, están resolviendo un problema, igual les falta escala, les falta distribución o les falta más chicha en producto, ¿no? ¿Tiene sentido considerar comprar una compañía para ir más rápido? Yo creo que en la mayoría de casos se compra el talento. Realmente. Y me parece una burrada, ¿eh? Se pagan millones por 5 o 6 hires buenos. Es increíble, pero el mercado ha decidido que esto merece la pena. Y la mayoría de early exit de startups... Tiene sentido. O sea, cada vez la barrera de entrada para Hostia, crear es mucha pasta, ¿eh? La barrera de entrada para crear un producto nuevo es cada vez más baja. Pero el brutal. developer de la startup que ha pasado por Y Combinator, que está cobrando $90,000 ahí, ramen de Silicon Valley, ¿cómo puede conseguir que le paguen a él o a ella los 2 millones que vale su headcount en el acqui-hire que va a pasar a los 12 meses? O sea, es muy bestia que Google y muchas otras van así, con acqui-hires, que son estas compras de 5, 10, 15 millones de dólares como si fueran cacahuetes, por 4, 5, 6 muy buenos individual contributors, a veces potenciales managers, pero managers que no gestionan personas. Pues son equipos muy pequeños, o sea, no hay nadie ahí demostrado que puede gestionar un equipo de 100 o 200 personas. Es increíble que valga tanto, pero realmente es el coste del acqui-hire, o sea, del hire, en muchas de estas ocasiones. Para mí esto no tiene ningún sentido. O sea, ningún sentido racional. O sea, pagar millones de euros por desarrolladores, o sea, a ver... Pues que incluso el rule of thumb es $1 millón por desarrollador, ¿eh? Ya, y pasa, ¿eh? O sea, entiendo que Apple esté en esta situación, o grandes compañías estén en esta situación, que necesitan volumen y tal, y están manejando billions en revenues, pero esto cuando se plantean en capas más bajas del mercado, yo no lo entiendo. ¿Tú, Juan, qué piensas? Yo compro compañías, o sea, que yo creo que sí tiene sentido comprar compañías siempre que cuando... O sea, para mí la clave es que tú seas capaz de aportar a esa compañía mucho valor. El que compra, ¿eh? No la compra, del que compra. El que compra tiene que aportar tanto valor que sea más eficiente que el precio que has pagado por la compañía. Y que luego, evidentemente, tenga un fit cultural. ¿Pero tú compras talento, compras cartera de clientes, compras IP, patentes? Compro que yo a esa compañía que le he pagado 10, le pueda dar un valor, que esa compañía en vez de 10 valga 12, y yo la pague por 10. O sea, el paquete entero. ¿Sí? Tú no ves una cosa sin la otra. Bueno, es que el paquete entero puede ser que compre distribución, puede ser que compre una tecnología superior, puede ser que compre... Puede ser 1000 cosas. Que es el poder que tiene un Microsoft, ¿no? O sea, tiene una red de distribución brutal que el día siguiente tu mismo producto en su red de distribución pues vale muchísimo más. O sea, la realidad es que lo cierran. ¿Por qué compras Slack? ¿Por qué compras Salesforce Slack? Que yo creo que ha pagado demasiado y seguramente a mí no me saldrían las cuentas, pero yo diría, hostia, ¿yo qué le puedo aportar a Slack? Y entonces tú haces las cuentas al revés. Yo que le aporto a Slack, le aporto a distribución, lógicamente. Y ¿no? Enterprise. Enterprise, distribución, tal. Entonces, ¿cuánto pago por ello y cuánto la puedo aportar yo? Entonces, ¿cuánto vale ahora esa compañía? Y luego tienes el fit cultural, porque si no tienes fit cultural es un problema del carajo. Pero estamos hablando de dos espectros del mercado muy distintos, ¿eh? Porque por lo menos cuando hablábamos ayer de este tema, yo me estaba refiriendo a gastarnos 100 kilos en una empresa un poquito grande. Compramos Workday. Claro. Yo me estoy refiriendo a un nuevo trend que hay en el mercado, que es cada vez hay más
indie hackers, que es gente que en su casa, con 2 colegas, pues hecho un coge feature. y monta un producto, Sí. que es una feature pequeña, ¿Cuánto pero vale que ese da... producto para ti? ¿Cuánto vale ese producto para ti? Claro, esa es la del historia. producto, ¿Cuánto que vale? del talento ¿Cuánto vale? depende de lo que ellos también quieran vender, porque esto es otro ¿Y tema. tú qué le aportas? O sea, tú ahora le compras como Factorial y le aportas distribución, Correcto. le aportas ta. Correcto. ¿Eso cuánto vale? Correcto. ¿Cuánto pagas? Haces la cuenta y ya está. Te dice sí o no. Y luego, ¿tiene Pero- un feed cultural eso o no? Porque pero- si no tiene un feed cultural, el dolor de cojones es terrible. Totalmente. La feature no se integra. No. O sea, la realidad es que ese producto No. que tiene es 95% redundante. tecnológico, A nivel no. tecnológico, a nivel de píxeles y líneas de código, no se integra. O sí, depende. Depende. Hay caso a Pero caso. en un caso tan indie me cuesta de creer. Un Slack obviamente sí que no se lo van a cargar. Espero. Factorial lo Slack bueno que seguirá. tiene es que es plataforma también, ¿no? Es muy fácil de integrar con distintas tecnologías, ¿no? Y entonces, pues depende. Depende, ¿no? O sea, depende de la funcionalidad, de lo atada que esté al Sí, core sí del que producto. compras solución, ¿eh? Porque imagínate un caso. Ves una compañía en una página que se llama Microacquire, que se dedica pues, a esto, a listings de SaaS muy pequeñitos, con un equipo de 2, 3, 4 personas, o incluso algunos un poco más grandes. Y hay una empresa que ha ido al mercado de wellness mental de los empleados, que es algo bastante pequeño por ahora, que puede tener potencial en el futuro, y joder, han dado justo en el clavo de la solución. Tú lo que haces en ese momento es compras el talento, compras ¿La solución? Un talento que no es muy ambicioso, porque dices, si le han dado en el clavo, oye, aprovecharlo, ¿no? Muy ambicioso no puede ser. Claro, pero quizás no tienen la skill necesaria para hacer la distribución, que es lo que decía Juan, que Factorial se lo puede aportar. Yo qué sé, hay infinitos factores que te pueden llevar a pues tomar la decisión, comprar una de estas empresas por 600K, 800K... No pongas números. Oye, un saludo aquí a todos los creadores de empresas B2B que nos contactan. Nos sobran los millones aquí, nos sobran los millones. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Nos pagan el precio ya live. Son ejemplos. Las hay de todo tipo de precios. Pero al final yo creo que es algo que cada vez veremos más, porque la barrera de entrada de crear estos productos cada vez es más baja, cada vez es más fácil programar, cada vez es más fácil diseñar, cada vez más gente está interesada en esto y cada vez más productos van a Yo he salir. intentado comprar compañías unas 4 o 5 veces. Las 5 no he comprado. Y normalmente el problema, ¿cuál es? Es la discrepancia brutal entre el precio imaginado, la expectativa de precio del que vende y el que compra. Es un mercado muy opaco. No es líquido, no hay transacciones. Pero es no. que las dos partes tienen que vender en ese sentido. ¿Sabes? No, lo peor es que sí que hay transacciones, pero con otras tesis, ¿no? Porque No hay transacciones, la o sea, transacción del VC muchas veces, que pone precio a la compañía, es si tú llevas esta compañía a lo grande, que no es la En misma base que a un otro plan te absorbe y a 5 formas años. parte de una feature de otro. O sea, Claro. la historia cambia. El cash flow, el descuento de flujos de caja es muy diferente de tú vas a hacer una IPO a tú vas a haser una feature mía. Con lo cual, lo peor es que sí que hay liquidez Si la hay, y si valoración. ha habido rondas. Si ha es decir, habido rondas. ojo, que estos son los casos fáciles. Cuando ha habido rondas de hace poco. Y Normalmente no es así. Igualmente hay discrepancia. Y igualmente hay Porque discrepancia, cuando se vende la efectivamente. compañía seguramente es que no está on track para una IPO. Pero tiene el precio del que se creía que estaba on track para una IPO. Y también lo digo de mi experiencia pasada de empresas vendiéndose que habían levantado pasta de capital riesgo. Ujú. Es un juego de mentiras al final en estos casos, ¿no? Donde cada uno se está explicando al otro cosas del futuro a 5 años que no han pasado y tienes que valorar uno en relativo a la otro. Muchas veces pasa. Son promesas incumplidas, seguramente. Otra forma de ponerlo. Bueno, tú puedes saber que es una mentira o puedes no saberlo, ¿no? Yo te puedo decir que de aquí a 10 años seré rubio. Quizá lo soy, quizá no. Bueno, rubio no sé, pero... Y hablando de talento, yo creo que al final todo orbita alrededor de un concepto, que es cómo encontramos talento. O sea, cómo se encuentra talento. Si tuviéramos una máquina de generar talento o de encontrar talento fácil, escalable, pues la usaríamos. Luego tendríamos el segundo problema, que es el problema de la gestión, del gestor. Volvemos a la gestión. No sé, si somos capaces de encontrar talento y de gestionar talento a escala, podemos hacer cualquier cosa. Realmente el mundo es nuestro. Es que me hace gracia y todo. Es que lo del talento, si el talento fuera abundante, no sería una barrera tecnológica, no sería una barrera no sería una ventaja competitiva, porque todo el mundo lo tendría. ¿no? O sea, el talento es una ventaja competitiva ser la porque vena economista. es un bien escaso, ¿no? Entonces, claro, es un bien escaso y que además tiende a ir donde es mejor pagado, con lo cual es complicado en Europa, ¿no? ¿Tú, César, de dónde sacas talento? Tampoco reveles ningún secreto.
Contesta sin revelar secretos. No, pero ¿cómo se encuentra talento de producto? Que es uno en nuestro ecosistema digital de a día de hoy. Es un otro rara avis, ¿no? A no ser que sea súper especializado, ¿no? Yo hago UI, yo hago UX, yo hago tal, O sea, buscar gente un poco generalista en el ámbito de producto es difícil. En el ámbito de producto concretamente es más jodido porque es una disciplina muy nueva. El producto tal y como lo conocemos hoy, hace 12 años no existía directamente. O sea, el producto... Bueno, no será muy difícil de un producto físico. Para poner una referencia y mirar a Juan. Yo es que creo que diseñar productos siempre es difícil, ¿eh? Era antes y es ahora. O sea, es que es una disciplina que requiere mucha creatividad, mucha opinión fuerte, no solamente opinión guiada por el cliente, sino opinión personal fuerte, que eso es muy difícil. Porque, claro, la gente cree que vas al cliente y el cliente te rebota las cosas, una leche. Normalmente tienes que tener tus opiniones fuertes que seas capaz de cambiar el mundo, ¿no? Porque el cliente no te las dice, ¿eh? Y quizás aquí me equivoco porque igual no había nacido, pero el talento de producto histórico se ha referido a esto, al diseño de producto. Y generalmente el perfil de diseñador de producto nunca ha sido un perfil de negocio. O sea, siempre... Aquí sí que había una diferencia muy bestia entre la persona de negocio y el inventor, ¿no? Tienes la persona que coge una cosa que este inventor ha creado y lo lleva al mercado, porque pues, no tiene la skill la persona que ha creado el producto. Pues, no estoy de acuerdo. Lo que no tenía es el perfil de tecnología. Pero claro que tenía el diseñador de producto antiguo, olvídate de... O sea, yo me refiero al tío que coge y diseña la botella de soja de Kikkoman. La gente... Esta persona la gente más de negocio que he conocido, te lo pondré de otra manera. La gente más de negocio que he conocido son los product managers de marcas de gran consumo. Te manejan una P&L. Claro, te hablo de modelo antiguo, ¿eh? O sea, te hablo de literalmente la persona que coge y diseña la botella de soja de Kikkoman. Que es un éxito en cuanto a diseño de producto. Es un inventor. Correcto, exacto. Un diseñador. Diseñador de producto. Exacto. Estás hablando de diseñador propiamente en la parte creativa, no la parte de negocio. Correcto, pero es que el modelo donde... Pero Product Manager... Pero el Product Manager es una persona de negocio. Es que empezamos que nadie sabe lo que es un Product Manager, ¿eh? Yo creo. Un Product Manager, una persona de producto, vamos a decir, porque Product Manager es una parte pequeña de... Bueno, no es pequeña, pero es una parte de producto. Una persona de producto es una persona que junta esa capacidad de inventar soluciones a problemas con la capacidad de detectar esos problemas en un mercado concreto en una misma persona o en un mismo rol. Entonces, esto tal y como lo estoy explicando, hace 15 años, un poquito más, hace 20 años no existía. No existía. Los Product Managers nacen a partir de los Project Managers que tienen perfiles de ingeniería en empresas como Google, donde ven que los proyectos cada vez son más gordos y empiezan a necesitar gente que diga a los ingenieros lo que tienen que hacer. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, es muy jodido encontrar talento porque no hay mucha gente que se esté dedicando a esto y no hay mucha gente que tenga experiencia haciéndolo antes. Entonces... Pero bueno, el mismo caso es para diseñadores digitales o desarrolladores. O sea, al final... Desarrolladores mobile. Todo es nuevo. Todo es nuevo, no solo eso. Yo creo que si cuesta tanto explicar lo que es, esto es una señal de que cuesta encontrarlo. ¿Sabes? O sea... yo creo que la persona que está haciendo producto, aprendiendo productos y todavía no tiene claro qué es lo que tiene que acabar haciendo y qué skills tiene que aprender, será muy difícil que alguien le encuentre. Porque es demasiado borroso. De hecho, ahora hay muchas nuevas iniciativas como Reforge, que hemos hablado alguna vez y tal, que están intentando explicar al mundo qué es producto, ¿no? Hacen como una especie de bootcamp súper especialistas con gente de estas empresas que hemos mencionado todos, Uber, Google, etcétera. Trabajan con gente que ya está trabajando esto. Voy a discrepar de los dos. Yo creo que la dificultad viene intrínsecamente en el puesto, que es muy difícil porque da mucho valor añadido a una compañía. Es que es un puesto de alto talento. Entonces, los puestos de alto talento son difíciles de encontrar, no porque sean de nueva creación, como dices tú. O porque cuesten de definir. Ni porque cuesten de definir. Sino que aunque no costara ninguna de las dos, cuesta, porque es que entender lo que quiere un cliente y dar una solución es muy difícil para sí, coño. Es que eso es un negocio, ¿eh? O sea, mañana podemos montar una empresa, dime qué clientes, qué problemas tienen y qué solución tú aportas, que no haya aportado a nadie, y nos juntamos y montamos una empresa. Y por eso, en este ámbito, es difícil crear estructuras de empowerment y de delegar esta responsabilidad, aunque sea más pequeña, a gente, ¿no? Porque dices, es que, como tú estás diciendo, Juan, es muy diferencial. O sea, es de alto valor añadido para la empresa. ¿Por qué no lo hacen por su cuenta? Empresa. ¿Por qué no lo hacen por su cuenta, entonces, no? ¿Por qué la línea? Bueno, esto... Porque puede ser un one-man show. 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 Luego eso, escalarlo y llevarlo a ser Amazon es otra historia.
Es lo mismo que me digas que una persona que es muy buena, un VP Sales, ¿por qué no se lo hace, no? Sí. O por qué no... O sea, Bueno, pero evidentemente estamos hablando hay- de un rol metanegocio, o sea, súper generalista de negocio, producto concretamente. Porque si es negocio puro, ¿por qué no monta un negocio? Sí, que lo puede montar. No. Que, pero la cosa es que ese negocio lo escales. ¿Y cómo Pero decide pero una persona empezar- de producto entre ir a trabajar para una empresa en una organización de producto o montar un negocio? No, es que es distinto, perdona. O sea, montar un negocio, y como decía antes, no es la idea. No es la idea, es la ejecución. Bueno, y la, es que y la producto no ejecución... son ideas, puede ejecutar, productos claro. también es ¿Eh? La ejecución. persona de producto puede ejecutar. Pero no es un gran ejecutor. Y eso no te ofendas, pero es un gran de verdad ejecutor. que no es un gran ejecutor la gente de producto. O sea, yo me pongo muy nervioso. Coincido viendo- bastante con Bernat en este punto. La gente de producto O sea, le cuesta ejecutar, sí. Es gente creativa, es gente de ideas puras, casi te diría de filosofía, a veces. Y eso es importantísimo, tener un valor añadido, bla, bla, bla. Brutal. Pero la ejecución es otra Define cosa. ejecución, entonces. La ejecución es el tambor. Pum, 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 pum. Cada momento pasan cosas. Tienen que estar pasando cosas constantemente. ¿Vale? Y tienes que acompasar distintos ritmos, distintas partes de la Esto es organización. parte de la definición del rol de producto. A ¿no? poder ser antes de quedarte sin caja. Eso es importante. Esto sería ya la hostia. Esto es la hostia. Pero ya esto es es, o sea, importante. eso es parte de la definición del rol de producto. Sí, seguro que la gente de producto está pensando en la caja. No, hace falta canales de Depende de la distribución. empresa, Son muchas evidentemente. cosas luego. ¿eh? Depende de la empresa. Me gustaría encontrar la empresa en que la gente de producto estaba César, pensando en la caja. Por ese favor, producto que resuelve una salude. solución, luego hay que llevarla al mercado, ¿eh? Ujú. Y eso quiere decir que hay que buscar canales de distribución, hay que hacer otras muchísimas cosas para que eso luego pase. Ujú. O sea, yo... Sí, sí, a ver, pero la ejecución la estáis entendiendo como un one-man show o cómo lo estáis entendiendo, porque igual tengo una definición de ejecución distinta a la vuestra. No, One Man Show O sea, no. para mí ejecución es la idea que has tenido, Executed. testearla contra el mercado y si es exitosa, escalarla. Para mí eso es ejecución. Sí. Esto es toda la empresa. Casi nada. Bueno, eso es es todo que lo que pasa. en una empresa de producto es que es de lo que va, claro. Sí, escalarla. Bueno, claro. Claro, equipo de venta, Pero equipo esto de tal, es equipo una de SEO, skill. equipo de no sé qué. Esto es tal. una skill que en mayor o menor medida las personas de producto tienen que tener. La escalabilidad. Ojalá. Claro. Y es... Hostia, dos cosas distintas, ¿eh? Escalar y crear son dos cosas distintas, ¿eh? No tienen por qué ir ligadas, ¿eh? Puede tenerlas. O sea, puede ser Pero que tú sí, no puedes puede ser escalar, que sí. no puedes escalar una solución Zuckerberg que no has pensado. Zuckerberg lo tiene. O sea, Yo creo que la gente de producto tiende a minusvalorar, y esto es un problema, tiende a minusvalorar todas las otras partes de la organización. Es que puede incluso... pero si tú la solución que piensas no es escalable, ya has fallado. No, que puede ser escalable. Claro, que sea pero luego escalable hacerlo. o escalarla. Vale, la parte de ejecutar ese escalado, Ah. eso no es parte de las No, responsabilidades. claro, porque si no, Es que yo es un me voy detalle. de Pero vacaciones para mí hace eso un es par un de detalle. años. O sea, no es parte de la ejecución. Claro, porque es que yo tengo en la cabeza las funciones de una persona de producto y claro que puede ejecutar hasta donde Puede tiene que ejecutar un llegar. trocito. Pero no tiene que, yo qué sé, De llevar todas el formas, equipo de eso, ventas, eso que has ¿sabes? dicho, o sea, encontrar un problema que es escalable, esto, incluso dentro de producto, hay complicado. muy poca gente que lo puede hacer. Totalmente, claro. Muy poca sí, gente. Sí, y eso Es es raro. parte de Claro, porque- por porque eso no se encuentra gente de estamos ya producto. yendo al Sí, super sí, generalista, claro, que casi claro. esto No, es el CEO. la Es que mayoría muchas de veces gente- el CEO es el primer persona de La mayoría de producto. gente que yo entrevisto son project managers. Ponen en su LinkedIn product manager, pues son project managers. O sea, Project. cogen requisitos ¿Qué de te parece la stakeholders. figura del project manager a ti? Uf. No, ya, Hacemos ya. otro podcast, ¿no? Cada tema era un podcast de dame, 10 horas. dame la pincelada. ¿Te gusta o no te gusta? el Suerte project que han cancelado la manager? reunión, ¿eh? Me gusta o no me gusta, no sé si es, Aporta- no sé si es válido. ¿Tú crees que da valor a una compañía? Creo que llega un punto donde. Vamos a coger el caso donde un product manager está haciendo funciones de project manager, ¿no? Donde se han definido una serie de requisitos y tienes que ordenarlos de una forma y dárselos a distintas personas para que sucedan, ¿no? Yo creo que En llega tiempo un y en punto, forma, ¿no? llega un punto donde la complejidad de los proyectos es tan grande que quizás sí que necesitas una persona haciendo exclusivamente esto, porque la persona de producto está más enfocada hablando con el mercado e ideando soluciones. Es un correve y dile, el project manager. Básicamente. Habla con stakeholders, pilla requisitos de pe a pa y los ejecuta. O sea, no es una Un saludo persona que ejecuta esté- nada. Saludos a la ejecuta comunidad nada. de project Se managers. los da a otro para que los Sí, ejecute. no los ejecuta literalmente, no pica las líneas de código, pero es la persona que consigue que otra gente ejecute eso, básicamente. Es distinto al rol de producto. ¿Y eso hace falta o no hace falta, no? Es la pregunta de... Es ¿Fue decir, esta? depende de la complejidad de los proyectos. Seguramente una empresa early stage que está ideando una solución nueva a un problema concreto, no hace falta este rol. Y lo puede hacer la persona de producto. Pero sí que llega un punto donde las capacidades... ¿Y la persona de esta- ingeniería no lo puede hacer?
Porque al final... Sí, también. Sí. O sea, no hace falta que sea una persona de producto. Lo tiene que hacer alguien. Es organizar Alguien lo tiene y que hacer. planificar. Totalmente. Y ojo que el problema que yo tengo con volvemos esta al gente... inicio de la Sí. conversación, ¿Cuál el es- querer, ¿eh? El querer. ¿Cuál es el problema que tiene? El problema que yo tengo es el otro. Es gente que piensa que hace producto y lo que está haciendo es gestión de proyectos. Y son skills muy, muy distintas. Muy, muy distintas. Lo que pasa es que puedes hacer uno sin el otro. O sea, ¿puedo yo estar gestionando tareas sin entender cuál es la que tiene impacto en el negocio y cómo la ejecución va a determinar que esto consiga resultados o no consigue resultados? Porque al final, si no, es una caja negra Tienes que en un sistema perfecto tienes que racional que no es así, ¿no? entre priorización de problemas y soluciones. Que esto es producto. Esto es producto. Con Esto es negocio. priorización de las tareas de ejecución de una de estas soluciones. Pero que tiene impacto en lo Que otro, eso es- ¿no? Porque si priorizas una tarea, deja de pasar una cosa en el negocio. Está claro. Pero O sea, tú ya has no veo el uno priorizado sin el otro previamente yo. las soluciones, ¿sabes? O sea, Pero sin parte de tarea, la solución no sirve de nada, sin tareas. Porque hay que Son picarlas. las Son tareas capas, que yo hay que estoy picarla. las tareas que yo estoy pensando es tenemos que añadir este modelado al backend. Esto es una tarea para mí. Y esto ya, o sea, forma parte del proyecto en el que estás metido que ya ha sido priorizado como parte de la solución, ¿sabes? La priorización esa te viene de antes. O sea, tiene y tú que lo ser haces project es management la gestión de los A recursos scope que van a pequeñito. ejecutar eso. Y con una ¿sabes? flexibilidad muy limitada. Es un tema de scope. Correcto. Con una flexibilidad muy limitada. Exacto. Porque si le das mucho margen, te rompen la priorización del Correcto, negocio. correcto. O bueno, te la rompen. Sí, sí. Lo cambian Por sin por estar eso digo pensando que en para esto. proyectos muy grandes o con muchísima complejidad, Con muchas capas. sí que entendería un rol que se encarga de estas cosas. Pero es muy importante no confundirlo con un product manager, que es otra cosa totalmente distinta. Y a la práctica, si utilizáramos la misma lógica que en el ámbito de go-to-market, toda la gente que está haciendo esto sería en toda la calle. Porque no hay nadie que cumpla con un puto deadline. Bueno, Silencio. Exacto. A eso me refería. a ver, alguien habrá, seguro. Yo creo que en mi vida no he visto un solo deadline de software cumplido. Es bestia, ¿eh? Y llevo 20 Toda esta gente- años haciendo software, 20 años haciendo software. Ni una deadline se ha cumplido. Y lo peor que es que la gente lo acepte como un... Es así. O sea, a mí me explota la cabeza. Cuando la gente me dice, no, es que es software. Ah, vale, pues ya está. Todo Bien. bien. Flexibilidad infinita. Caja infinita. Bueno, en fin. Último tema y curiosidad ya del día. Para acabar de desvelar aquí todo, porque al final nosotros comentamos todo. Cuide, qué miedo, qué miedo. Te ¿Podemos no estaba hablar de cojonando, esto? te Sí, me estaba estoy cojonando. Van a contar lo tuyo, Romero, ahora. No, quería un tema de debate. ¿Cómo vosotros veis la competencia? ¿Cómo os relacionáis con los competidores? Hoy nosotros hemos empezado el día hablando con un competidor principal de Factoria, ¿no? En este caso francés, no vamos a decir el nombre, pero es el líder en Francia. Qué innecesario. Qué innecesario. Me voy. Y eso nos ha pasado en Camalún, ¿no? Hemos hablado también con grandes competidores, que tampoco diremos el nombre, pero es Vistaprint. Yo he hablado con todos los competidores de Factoria en algún momento Con u otro todos. y de otras empresas. Eventualmente se habla con todos. O sea, ¿es bueno hablar con competidores? Porque yo sé que aquí hay un poco de discrepancia. Yo creo que conozco la idea de Juan y conozco la idea Bueno, igual yo lo tuya. acabo de decir ya. ¿Cuál es la tuya? Yo he hablado con todos. En un momento u otro siempre intento conectar con esta gente. ¿Para qué? Para conocernos. Ajá. Para tener yo más información. Para aprender. Para aprender pues qué persona, sobre todo la persona, para conocer qué personalidad hay detrás y hacia dónde luego podemos intentar intuir que irán. Y cuando te roban un cliente, se te venga en la cara sonriente de la a ver, persona. Claro, sonriente una cara, la otra no es tan sonriente. Sí, sí. A mí me gusta conocer, tener estas relaciones. ¿Tú, Juan, qué piensas sobre este tema? Es un tema complicado. Yo he pasado por etapas, ¿no? En mi primera etapa, nuestra primera etapa en Telepizza, la competencia era, le llamamos la jodida competencia y la cara de perro. Luego pasé en el cemento hablamos con todos los competidores, porque es un mercado muy arreglado. Después, o sea, he pasado Cartel, por vamos. diferentes y de hecho, pues en mi anterior compañía, pues no hablaba demasiado y acabé comprándola. O sea, imagínate. O sea, he pasado por diferentes etapas, ¿no? Yo creo que hablar, si eres capaz de hablar sin decir decir nada. sin decir nada Exacto. sobre tu Esa es la compañía. clave. Hombre, y entendiendo Y que la es- otra es un- persona es también una- te puede estar diciendo mentiras. Bueno, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y lo Es que una no habilidad, hablar es una sin decir habilidad. nada. Creo que no está mal, pero para mí la competencia siempre es la competencia.
y el cuchillo entre los dientes. No le quieres bien. Esto es evidente. No Totalmente, le quieres bien, ¿no? totalmente. La economía no suma cero, pero muchas veces la competencia directa sí que suma cero. O sea, el cliente lo tiene uno, lo tiene el otro. Lo que pasa es que a veces las líneas entre competencia y no competencia no son tan claras, ¿no? No haces exactamente lo mismo, ¿no? Y la pregunta es, en estos ámbitos donde igual no hay tanta competencia, ¿se puede colaborar? En el caso de hoy, yo no lo considero No hay de competencia todo. directa. Exacto. No, Exacto. no hay O sea, una competencia. La ha habido en el pasado, pero no hay una competencia. Entonces, es un tema interesante. No sé si llegaremos a una conclusión. César, tú no has dicho nada. Tampoco tengo mucho más que decir. O sea, yo creo que cuanta más información puedas capturar, mejor, te va a ir mejor. Pero siempre, joder, entiende el contexto. O sea, es tu competencia. Lo que te está diciendo puede ser la mayor trola de tu vida. Y tienes que tenerlo en cuenta. Y también tú de no soltar nada. Pero bueno. A ver, muchas de las conversaciones acaban siendo inútiles, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí que... Lo que has dicho sí me parece interesante. El entender un poco a la otra persona, viéndole cómo interactúa, cómo piensa, cómo habla. Esto es una información que no va a salir por su boca, pero tú vas a ver y te va a ser útil. Ahora bien, también al revés. Es la putada. También hay casos extremos que yo no he vivido nunca donde, pues bueno, un competidor compra al otro, como es tu caso, donde quizá esta relación ha permitido que acabe pasando. No exactamente, pero pasó, independientemente de eso. Pero hay otros casos, o sea, lo que quiere decir es que a veces esta Y además relación... no os llevasteis especialmente bien, ¿no? Posteriormente a la compra. Acabamos en los tribunales, sí. Ok, o sea, relación no es la mejor palabra para definir lo que pasó ahí. Lo mismo Televisa, acabó comprando Pizza World y también en los tribunales? No se acabó en los tribunales, pero entre Televisa y Pizza World había una guerra anterior enorme, ¿no? Pero hablando de guerras, igual eres tú, ¿eh? Sí. No, eso era Leo, no estaba yo. Quiere decir que hay Fue la operación de ellos. veces en los que enemigos se juntan para luchar a un enemigo más grande, ¿no? Sí. O sea, puede tener sentido, y a mí yo no lo he vivido nunca, porque no ha habido una situación tan extrema, pero hay casos donde países enemigos se han juntado para luchar a otro enemigo y luego se derrotaron a otro Porque el gran enemigo. competidor es un tercero, quieres decir. Puede Es pasar, distinto. puede pasar, El que hay que puede definir pasar. quién es el competidor. Exacto. Que a veces igual no es el competidor. Eso es, ¿sabes? Es alguien que... A ver, eso de lo que decías tú antes, ¿no? Depende, tú tienes que saber cuál es tu negocio, cuáles son las claves de tu negocio. Igual estás comprando a alguien que realmente no es tu competidor. Y eso, esto que estás diciendo es increíble lo mal entendido que lo tiene la gente. Claro, o sea, es que es un competidor, ¿no? ¿Quién es el competidor? Hay gente que se obsesiona con un player que igual o no tiene volumen, o no está creciendo, o es un vertical no que está en su quieres mercado. añadir, un feature O la que quieres visión añadir. un incorrecta. vertical que Es quieres muy añadir, importante eso no es un entender bien el competidor. mercado donde estás, ¿eh? Sí, claro. Y cuantificar. Y una cosa que sí que pienso mucho de los competidores es que hay que tener el respeto. Que a veces uno se calienta la boca y tal, y hay que tenerle mucho respeto a los competidores. Y en la vida en general también. En la vida en general no, pero al competidor yo creo que está aceptado machacarlo y humillarlo. Y oye, si son tu competidor, o tú eres una mierda también, o algo han hecho bien. ¿Sabes? O sea que... Totalmente. Totalmente. O sea, el competidor, por eso mismo vas con el cuchillo entre los dientes. Porque no lo menosprecias. O sea, Que si no, no es un competidor. Claro. Si lo menosprecias, no puedes ser un competidor, o tú también te tendrías que menospreciar a ti mismo. Totalmente. Pues nada, un saludo a todos nuestros competidores. Os respetamos mucho. Y os invitamos a un café cuando queráis. 1 a 1, ¿eh? Yo creo que con eso podemos clausurar. Ha sido muy interesante, yo creo. Y nos vemos la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!